los temas para aprender y reflexionar. Una serie que pretendemos hacer día a día y sumando cada semana a lo largo del mes con temas verdaderamente apasionantes. Dejo el micrófono en la voz de la doctora Covadonga Sánchez Pérez. Muchas gracias, buenas noches a todos. Estamos hoy en temas para aprender y reflexionar con una gran compañera y amiga, la doctora Verónica Dolores García Ortega, una gran catedrática, una gran investigadora, y les dejo, y en su tema ella va a trabajar la decolonización en el aula. Adelante, doctora Verónica Dolores García Ortega, micrófonos y audios son todos de usted. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Covadonga, doctor Manuel. Es un gusto para mí compartir en esta charla, pues, parte de ese conocimiento que hemos venido realizando desde la implementación de la nueva escuela mexicana. Y para mí es un gusto poder compartirles precisamente. Muy bien. Este tema que para mí es tan importante que cada uno de nosotros como maestros en el aula tengamos presente. Hay una serie de conceptos, de definiciones que la nueva escuela mexicana establece dentro de este programa sintético, dentro de esta propuesta, este paradigma que ya se ha venido abordando en los consejos técnicos escolares. Y precisamente en ello consiste mi charla de hoy, de colonizar el aula, la nueva escuela mexicana y su apuesta por los saberes locales, formando ciudadanos críticos, arraigados y con identidad para transformar su realidad desde lo propio. Y precisamente quiero empezar con esa palabra de decolonizar. Hay una serie de palabras que sería importante tener en consideración cada uno de los docentes para comprender esa transformación que pretende la nueva escuela mexicana. Y en resumidas palabras, decolonizar es precisamente devolverle a cada alumno el derecho a pensarse desde su propia raíz. Es decir, recuperar cada uno de los saberes comunitarios, de problematizar precisamente su realidad, de favorecer ese pensamiento crítico y la formación para la participación social. Y quiero continuar con esta premisa de Paulo Freire. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Y hablamos de ese currículo vivo, porque se da en la práctica, se da en el hacer. Y bueno, también quiero compartirles que desde el modelo anterior precisamente, vamos viendo cómo se da esta fricción entre los contenidos que se tenían que abordar en el modelo anterior, contemplarlos durante cada ciclo escolar, donde se ponía mayor énfasis en la acumulación de contenidos totalmente descontextualizados. Había un individualismo competitivo y una homogeneidad en el perfil de egreso de cada estudiante. Y desde luego, pues esa desvinculación profunda entre el aula y la realidad del territorio. Sin embargo, en esa transición de esa fragmentación individualista, se da esa transformación comunitaria que propone la nueva escuela mexicana, donde podemos ver un flujo, un entramado, un entretejer de esos saberes, de esas realidades que se deben de resaltar en las que está inmerso el alumno. Y desde esa educación integral para el bienestar social y el desarrollo humano, donde está inscrito en el artículo 3º constitucional. Y pone al centro a la comunidad como núcleo integrador de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, desde luego da esa revalorización de la diversidad territorial, lingüística y cultural
con esa riqueza pedagógica. Y quiero que pongan atención en estas dos imágenes que les estoy presentando. Precisamente, una es un aula que no es desconocida para todos nosotros, donde imperaba la decisión, la cátedra, el conocimiento del docente, y donde precisamente veíamos alumnos o totalmente quietos porque sabían que si hacían algo o decían algo, en el aula que no fuera acorde con lo que el maestro les enseñaba, pues simplemente eran regañados o castigados. Vemos un pizarrón que está totalmente lleno de cuentas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, que pues a veces no es tan interesante en esa inquietud que tienen nuestros alumnos. Ambientes dentro del aula que no son favorecedores para el aprendizaje. Vemos láminas ya sin tener relación con lo que se pueda abordar dentro del aula. Trabajos que ya rotos están y que siguen, a veces permanecen en todo un ciclo escolar. Y bueno, por otro lado, vemos a esos niños inquietos, distraídos, que están más interesados en la plática que tienen entre ellos, que lo que está diciendo el maestro. Indudablemente tenemos alumnos que por esos contextos familiares que tienen y de necesidad, hemos encontrado alumnos que pues llegan a dormir al salón porque ayudan a los padres de familia. Algunos, pongo el ejemplo aquí en Tehuacán, ayudan a los padres de familia o a la mamá a deshebrar algunas telas. Y por otra parte, niños desinteresados, tal vez callados, quietos, pero totalmente desinteresados de lo que dice el maestro. Y al final está un pequeño que está molesto, enojado, tal vez porque el docente ante su inquietud, pues lo castigó o le puso alguna amonestación. Por otra parte, vemos un aula dentro de esta colonialidad del saber, un aula totalmente distinta, donde tal vez exista ese material diverso, donde existan esas condiciones que el niño pueda favorecer ese aprendizaje. Sin embargo, vemos que el docente, ante esa diversidad de alumnos que presenta, ante esa diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje, pues no sabe qué hacer con tantos alumnos diversos. Entonces, para él se vuelve una dificultad, se vuelve un obstáculo y ya no sabe qué hacer, y desesperadamente pues termina poniéndole actividades que carecen de interés o que están descontextualizadas precisamente para el alumno. Y bueno, desde esta propuesta que se da en la nueva escuela mexicana, tenemos que comprender qué es precisamente la nueva escuela mexicana. Y bueno, vamos a recordar que la nueva escuela mexicana es la institución del Estado mexicano precisamente responsable de esa realización del derecho a la educación en todo el trayecto de formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y tiene como centro la formación integral de ellos. Su objetivo es promover ese aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo de este trayecto formativo. Y bueno, vemos aquí que en este contraste de las aulas anteriores, vemos un aula con material que está acorde en esos ambientes de aprendizaje de acuerdo a estos contextos conocidos para el alumno. Y sobre todo la importancia de integrar a padres de familia, a diferentes personalidades como tal vez autoridades educativas, y ya no es un aula exclusiva del alumno y el docente, sino integramos a más participantes. De esos valores que deben de prevalecer desde la honestidad, nos han dicho que con este nuevo paradigma queremos fortalecer esos ciudadanos íntegros, incorruptibles, desde esa interculturalidad crítica, desde esa responsabilidad y corresponsabilidad ciudadana y social, desde ese fomento de la identidad de México que debe prevalecer en todo momento.
Y bueno, esta es la verdadera apuesta que se da en la nueva escuela mexicana, es el centro, el corazón. Los saberes locales versus esa monocultura que vimos en las imágenes anteriores del conocimiento. Y creo que la nueva escuela mexicana en esta apuesta hace una justicia curricular. Desde el conocimiento científico, concebirlo que no va a sustituir al saber popular, al saber ancestral o comunitario donde está presente el alumno, sino más bien va a ser un diálogo con el que en él se van a dar esas condiciones de igualdad. Y de aquí, pues recordar también sobre la ecología de saberes. Esta ecología de saberes es una propuesta que se da como parte de las epistemologías del sur de el autor Boaventura de Sousa Santos. Y bueno, él nos menciona que esta ecología de saberes es nada más que un diálogo horizontal entre este conocimiento científico y otros saberes, como lo acabo de mencionar, el ancestral, el de la herbolaria, por ejemplo. Y bueno, tenemos que nosotros valorar diversas culturas, etnias y formas de entender la realidad. Nosotros a veces dentro del aula cometemos estas situaciones de seguir en esta monocultura del conocimiento donde se prevalece ese conocimiento científico. Los maestros todavía en algunas aulas se resisten a tener esta transición. Y entonces, en esta práctica de colonial que está propuesta en la nueva escuela mexicana, debemos de ver a la comunidad como este núcleo integrador. Y bueno, como nosotros en este diálogo de saberes, desde cómo vamos a estar coexistiendo, relacionándonos, dando esas interacciones, pues vamos ya quitando esa burbuja del aula donde solamente lo que decía el maestro era lo que prevalecía. Ahora se trata de en el aula desbordar precisamente la comunidad. El contexto social, cultural y económico del alumno aquí se refleja como un verdadero libro de texto, integrando también, por supuesto, los libros de texto que los creadores de estos grandes libros de texto nos sirven como una herramienta fundamental. Y dentro de este proceso, de este diálogo de saberes, de no retomar solamente la parte de la ciencia, sino que vamos nosotros como docentes a rediseñar desde la realidad de nuestros estudiantes. Y bueno, un ejemplo de ello es el codiseño curricular, donde todos los docentes sabemos que se detalla el proceso donde el maestro no se concibe como un técnico que aplica recetas, sino más bien es un intelectual de colonial que va a rediseñar el programa de estudios a través de este programa analítico que le va a dar sentido a la práctica docente con base a la realidad del entorno en el que se encuentra el estudiante. Y bueno, también la puesta en práctica a través de metodologías sociocríticas, como podría ser, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos, donde el alumno va a hacer ese derroche de conocimiento, de saberes, de contextualizar, para poder atender y darle respuesta a problemas reales que se le presentan en su vida cotidiana. Por ejemplo, escasez de agua, basura, rescate de la memoria histórica local y usando desde luego tanto el diálogo o el método científico como la sabiduría comunitaria. Y bueno, aquí vemos cómo el saber de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos tal vez, de la gente local que habla diferentes lenguas indígenas, de jóvenes comunitarios también, de autoridades, se unen precisamente y que se ve reflejado en ese programa analítico para poder todos, desde su propia participación, desde su propio conocimiento y saberes, aportar
para esa transformación. Y bueno, en esta conclusión, yo quisiera recordarles que como docentes nosotros debemos entablar esa lucha con sustento, con ese conocimiento sobre la nueva escuela mexicana, como una respuesta viva de ese sur global a la crisis de la modernidad. Somos muy tentados que ahora con esas redes del conocimiento, que muchos edutubers promocionan sus proyectos, sus programas analíticos, pero recordarle a los maestros que eso no es la nueva escuela mexicana. Podemos revisarlos, podemos hacer cierta referencia como ejemplo nada más. Sin embargo, quienes hacemos y que debemos hacer ese traje a la medida de nuestros alumnos somos nosotros los mismos docentes. Desde ese codiseño que muchas veces no se le da la relevancia que tiene y solamente pues todavía prevalece en algunas aulas el hecho de que se dosifican los contenidos o los proyectos de los libros de texto gratuito y se resisten a ese cambio. Entonces, ese es el llamado a la acción, compañeros, colegas. Debemos de retomar, debemos reflexionar sobre qué saberes están quedando en los sistemas educativos dentro de nuestras aulas, debido a esta estandarización global. Y bueno, yo quisiera compartirles una experiencia que tuve en la Sierra Negra, pero quiero también, como parte de esta conclusión, comentarles en resumidas cuentas. El aula de colonial no repite como lo hacía el modelo anterior, donde año tras año nos daban los libros de texto con las mismas lecciones, los mismos proyectos. El aula de colonial problematiza la realidad para su verdadera transformación. Y bueno, como les comento, una experiencia que tuve y donde se da una muestra clara de esta decolonización del aula es no solamente quedarnos con la idea de realizar proyectos, aplicarlos ya sea en el aula, en la escuela, o como parte de una actividad en la comunidad en la que se encuentra nuestra escuela, y de ahí pues ya no se vuelve a hacer otra actividad más, sino más bien es un aula viva. El aula no solamente nos vamos a referir a donde se encuentran nuestros estudiantes. Y precisamente esta es la experiencia que yo quiero compartirles precisamente en la Escuela Primaria Federal Benito Juárez de la comunidad de Rancho Nuevo, Vicente Guerrero, en donde estuve en la zona escolar 130 del sector 24 de Ajalpan. Cuando yo llegué ahí se detectaron diversos problemas, pero uno de los más importantes que había que trabajar en ello era la pérdida de biodiversidad y suelos en la comunidad. Nuestras fuentes o nuestras principales fuentes fueron estas entrevistas y diálogo con personas, con productores locales y con los sabios comunitarios, que son las personas más de más edad y de mayor conocimiento y saberes que tenían en estos contextos. Y bueno, todo empieza precisamente con ir viendo. Yo tenía que caminar alrededor de 45, una hora 15 minutos, de donde nos dejaba el autobús para llegar a la escuela a la que tenía yo que trabajar. Y bueno, en el caminar pues veíamos diversos escenarios, y uno de ellos, esta imagen es una de las fotografías que yo tomé en un descanso que tenía que hacer porque al inicio no tenía yo demasiada condición, pero con los días tomé condición y era lo que yo me detenía a, pues, admirar este paisaje tan bello. Al fondo tenemos al pico de Orizaba o al Citlaltépetl. Y bueno, eran pues imágenes muy hermosas que pues sí me detenía a admirar y decir por qué esto se va a ir terminando poco a poco en un par de años. Y vemos que esas problemáticas pues eran suelos erosionados o abandonados, tala de árboles inmoderada en la parcela escolar, tala de árboles también en la propia comunidad,
quema de basura en la propia escuela y en las casas. Ahí se trabaja lo que son los hornos para ladrillo. Y bueno, una de las situaciones que encontramos es que la propia gente también entierra la basura cuando no pasaba el camión de la basura, pues la enterraba y bueno, ahí se ve como hojarasca, pero en realidad a la hora de hacer hoyos para sembrar alguna planta, un árbol, pues salía mucha basura, plástico, botellas, etcétera. Y bueno, también fue interesante ver y conocer la fauna que en el camino nos íbamos encontrando, una diversidad de fauna. El primer día que yo me presenté a la escuela como directora, pues me recibió un bebé tlacuache. Yo nunca había visto un bebé tlacuache en vivo y en directo. Y bueno, yo podría contarles muchas experiencias en torno a estas situaciones que fui viviendo día con día. Y precisamente en la flora hay una gran diversidad. Hay plantas que ya están en peligro de extinción, como es esta flor que les presento en medio, que de igual manera aquí en Tehuacán, cuando es diciembre, se adornan los nacimientos con esta flor y pues son flores muy caras. Ahora, afortunadamente, ya están protegidas, pero en esos contextos, pues todavía no se valora la importancia de poder protegerlas. Y bueno, en esa comunidad, pues existe una gran variedad de plantas medicinales también. La escuela cuenta con una parcela muy grande y dentro de la escuela, pues también se cuenta con una extensión de terreno muy grande. Y bueno, vemos aquí la diversidad de plantas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer los maestros, los padres de familia, de ir a explorar y conocer qué era con lo que contábamos, cuáles eran nuestras áreas de oportunidad. En este proyecto se implementaron muchas acciones, tanto de sensibilización con los padres de familia, sensibilización con las autoridades comunitarias, con las comunidades, perdón, con las autoridades municipales. Indudablemente integramos la participación de especialistas en el área de salud, de ecología, de especialistas en medio ambiente, de ingenieros agrónomos. No sé, se hizo un gran equipo que se fue conformando poco a poco y que lo hicieron de manera altruista porque pues ellos venían de diferentes estados, de Monterrey, de México. Estuvimos con la participación también de Gobernación del Estado de Puebla, que estuvieron interesados en este proyecto que se implementa en esta escuela. Y en el último momento que estuvimos como parte del cierre de una primera etapa del proyecto, una integrante de Naciones Unidas. Fue un trabajo arduo, compañeros, con niños, con padres de familia, con los propios docentes. Se realizaron estas capacitaciones y algo que siempre voy a recordar y que valoro precisamente en esta decolonización del aula es que aquí los verdaderos aprendientes fuimos los docentes. Nosotros partimos de lo que ya conocían los alumnos, de lo que sabían hacer, del saber de los padres de familia, de las madres de familia. Nos ayudaron a realizar bueno, se le llama bokashi, que es un abono natural libre de tóxicos y que eso alimenta, nutre a la tierra. Y bueno, tuvimos diversas actividades donde, por supuesto, los alumnos estaban muy interesados. em, los padres de familia se involucraron precisamente porque partíamos de lo que ellos cotidianamente sabían hacer. Nosotros fuimos los que fuimos aprendiendo poco a poco en todos estos saberes que fuimos conjuntando en las clases con ese saber científico. Y indudablemente también rescatamos a esos sabios de la comunidad, rescatamos en la flora y en la fauna lo que da la propia comunidad.
Y bueno, fue un conocer donde nosotros cuando llegamos a la escuela o una servidora cuando llegó por primera vez decíamos, vamos a hacer faena, vamos a quitar todo esto que es basura, que es chatarra, que ya nada más estorba. Cuando llegan los especialistas, nos dicen, no, veamos con otros ojos, todo esto que para ustedes consideran basura es materia prima con la que podemos hacer cosas grandes dentro de la comunidad y por supuesto de la escuela. Y entonces, pues esto es parte del proceso que se vivió. Una servidora aprendió a utilizar el tlalacho para poder sembrar, se hizo siembra de árboles frutales, se sembraron también árboles dentro de la escuela y en la propia extensiones de la escuela. Y vemos la participación indudablemente de los padres y madres de familia de la comunidad, de los expertos que aquí nos acompañaban, de autoridades municipales y de aquellas personas que estaban interesadas y sin un fin de lucro, sin un interés monetario, aportaron desde sus propias disciplinas. Y bueno, ha sido una experiencia que nos ha dejado y nos dejó grandes aprendizajes. Ha sido o fue difícil porque los climas se nos presentaron desde heladas, lluvias muy fuertes, fríos intensos, pero el ánimo de seguir transformando para la comunidad, para nuestros alumnos, para los padres de familia, el cambiar esa mentalidad de erradicar la contaminación, de nutrir los suelos que estaban erosionados, de dar esa transformación desde esa comunidad pequeña para también poder dar esa transformación en nuestras escuelas. Y fue una experiencia realmente enriquecedora. Y si los padres estaban aportando su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, sus saberes, los especialistas que se fueron integrando de la misma manera, ¿qué nos quedaba a nosotros por aportar también? Pues también darlo con mucho ánimo. Aquí al centro tengo una fotografía que a mí me impactó cuando tomaba mis evidencias de una mami cuando se le solicitó el apoyo. Ella llevaba a cuestas a su pequeña de 1 año y medio y con todo el entusiasmo ella llegó a participar en lo que estábamos haciendo dentro de nuestra parcela escolar. El cargar bultos de maíz sin ninguna preocupación, sin alguna acción negativa, pues ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Compañeros, a veces los papás lo único que necesitan es que nosotros los motivemos con el ejemplo. Yo tuve que cambiar mis zapatillas o mis tenis por botas industriales. Aquí en la fotografía de arriba, pues definitivamente tenía yo que ir con pantalones de mezclilla y mis botas para poder caminar, hacer camino en todo este trayecto de conocer la parcela, la comunidad, la propia escuela, de ir con diversas autoridades, pues era ir haciendo camino. Y como dicen, la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Cuando los padres te ven realmente interesados por esa transformación, por ver cómo también ellos son beneficiados, pues entran con ese interés. Y bueno, nosotros hicimos una parcela escolar que precisamente sembramos árboles frutales también que se dan en esa comunidad. Y bueno, tuvimos esas respuestas favorables, tuvimos talleres, tuvimos también un cierre muy grande con las autoridades municipales y comunales también. Y vimos una gran respuesta, se rescataron ciertas tradiciones ancestrales como fue el hacerle la petición a la Madre Tierra, pedirle perdón por todos los daños que se les han hecho. Ahí vemos cómo los sabios de la comunidad hicieron sus rituales, se enterraron cápsulas del tiempo en una parte de la escuela y este es parte de los rituales que rescatamos en nuestra comunidad. Desde los niños también conocieron otra forma de hacer abono con materiales que ya tenían en sus propias casas, en su propia comunidad. Y bueno, para lo que nosotros era basura o desechos, gracias a los especialistas nos ayudaron a hacer nuestras camas de hortalizas
que realmente cuando empezaron a cosecharse esas verduras, pues sí había un ingreso económico para nuestra escuela que beneficiaba indudablemente en esos contextos. Entonces fue una experiencia realmente maravillosa que yo les puedo compartir a grandes rasgos y enfatizo también, este fue un trabajo de todos. Yo no puedo decir que fue gracias a mí, no. Fue gracias a la participación, el buscar, tocar puertas, caminar, no rendirse a pesar de que uno estuviera cansado. Y eso es precisamente el humanismo mexicano. No es un humanismo general. El humanismo mexicano se distingue precisamente porque va a dignificar al ser humano, porque le da relevancia a la cultura, a su historia. Y desde esa dignidad de todas las personas, nosotros tenemos que ver cómo practicar día con día esos valores éticos y morales de estos pueblos originarios y de estos procesos revolucionarios acontecidos en nuestro país. Estamos dando atención y visibilidad a esos grupos vulnerables, como lo han dicho desde esta cuarta transformación, primero los pobres, desde esa honestidad y austeridad republicana, desde un México soberano ante el mundo. Y es así que también quiero rescatar esta palabra de alteridad que muchas veces se confunde, se desconoce o se malinterpreta. La alteridad no es otra cosa más que reconocer ese respeto pleno y ético hacia el otro, visibilizarlo. Es el reconocer que existen otros u otro diferente a mi forma de pensar, diferente a mi cultura, diferente a mis conocimientos. Desde valorar esa diversidad desde mis alumnos, desde la comunidad, siendo empáticos y sobre todo en un diálogo horizontal y constante. Sus principios, educación como un acto ético, el reconocimiento de la otredad, donde entendamos que el otro también es un ser único que tiene su propia historia, sus costumbres, su cosmovisión, y evitar en cualquier momento esa homogeneización que dentro de los proyectos pareciera que a veces se planea para un solo tipo de alumnos. Y sobre todo rescatar, compañeros, esa comunidad para favorecer ese tejido social. Esta alteridad es la base para una cultura de paz, reconocer al otro, desde la solidaridad, el bien común y una convivencia armónica, no solo en mi aula, sino que eso debe prevalecer, debe trascender en las casas de cada alumno, en nuestra propia comunidad o donde esté el alumno presente en cualquier contexto. Y desde ese diálogo intercultural, que se promueve con la interacción respetuosa entre las diferentes culturas, especialmente de los pueblos indígenas y de los afromexicanos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que los proyectos deben de llevarnos a esa transformación. Quiero decir que gracias a ese proyecto, una servidora participó y se reconoció el proyecto a nivel estatal y fui ganadora del primer lugar, aunque esta fue una primera etapa, la segunda etapa pues ya era a nivel nacional. Cada ganador en su estado pues tuvimos también que competir ahora por estado. Y bueno, tuve el orgullo de ser primer lugar en esta segunda concurso de este reconocimiento a los docentes que hacen cosas extraordinarias en sus aulas, como es el premio a docentes extraordinarios de National Teacher Prize en la versión 21. Y bueno, una servidora pues tuvo a bien de conocer tanto a la directora general. Esta metodología se justificó desde el campo formativo de saberes y pensamientos científicos, aunque se entrelazan otros campos formativos, pero se le dio principal enfoque interdisciplinario y transdisciplinario
para ofrecer esa explicación no solamente de las ciencias, compañeros, sino de los saberes de las comunidades, rescatarlas, redignificarlas, darles su importancia, su valor y su lugar. Y bueno, aquí estoy con la directora general, con los compañeros de otros estados, y indudablemente fue un orgullo también conocer al ganador de este premio a nivel nacional, Freddy de Jesús de Góngora Cabrera. Él se hace llamar el alquimista de la educación, y indudablemente también gracias al apoyo de Graciela Rojas Montemayor, que es fundador y presidente del movimiento STEAM. Y bueno, también conocer a grandes mujeres extraordinarias que han hecho bastante por la educación. Y bueno, ella promueve, más allá de que se atiendan asignaturas, pues STEAM o STEAM es ese movimiento que va a desarrollar ese pensamiento científico y matemático por la innovación, pero también revaloriza y reconoce esa creatividad y el desarrollo de habilidades socioemocionales para promover esa ciudadanía que se involucra de manera responsable y que debe prevalecer en nuestros alumnos. Entonces, nosotros debemos ir incorporando con pertinencia a estas tendencias globales desde un desarrollo científico y tecnológico sin dejar de un lado a los saberes de nuestros alumnos. Y bueno, Freddy de Góngora, pues nos dice él en este mensaje que dejó cuando recibe la premiación, que tiene ese compromiso de seguir contribuyendo en esa formación de mejorar niñas y niños de México, pero sobre todo ser portavoz de lo imposible es posible. Y seamos portavoces, compañeros docentes. Nosotros a veces cuando llegamos a una institución pensamos que es imposible hacer cosas o transformaciones, pero cuando nosotros nos fijamos una meta, lo convertimos en un proyecto plasmado desde nuestro programa analítico, desde ese codiseño, entonces estaremos transformando las realidades de los estudiantes, de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Y también nosotros como docentes nos estamos transformando desde ver el proceso educativo, desde ese aprendizaje de diferente manera. Y quiero terminar esta charla con una máxima también de Boaventura de Sousa Santos. La sociología de las ausencias demuestra que lo que no existe en nuestros currículos es porque ha sido activamente producido como no existentes o inferior. Ahora nos toca a nosotros hacerlo existente y superior, porque vale la pena esa dignidad humana que se fortalezca y que se haga latente. Y bueno, esto es parte de mis referencias y pues es cuanto de una servidora que da a conocer esta experiencia con gran orgullo. Su micrófono, doctora. Muchas gracias, doctora Verónica García Ortega, por esta charla tan interesante y que nos ha dejado muchas experiencias, muchos ánimos, y es un ejemplo de lo que sería la Cumbre Educativa Houston 2026 y que ha sido parte y seguirá siendo parte de nosotros en nuestro corazón. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima sesión, que será el día de mañana, y agradeciéndole inmensamente que pueda usted revisar lo que ha sucedido en Facebook Live. Ahí hay muchos comentarios positivos, muchas aportaciones, y seguramente podrá usted darse un poco de tiempo para contestarles. Agradecidos de antemano por esta charla. Nos vemos el día de mañana en Gracias. temas para aprender y reflexionar.